Enzo Fernández, ex River Plate, fue sustituido por el inglés Alex Matos en el cuarto minuto adicionado de juego. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras y oyentes de Radio Caput. Aquí estamos con nuestro operador, Chino Roldán. ¿O me equivoqué de apellido? Román, viste, a mí me parecía que no era Roldán, pero bueno, esas cosas. Bueno, ya está acostumbrado Nicolás, que acá le decimos Chino, que yo a veces me confundo, pero bueno, no importa, ya se presentó él también. Bueno, mi nombre es Raquel Márquez y tengo la colaboración de Eduardo Zanardi, y aquí desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput vamos a hacer otro programa muy interesante el día de hoy. En este lunes que la primavera parece que viene, pero no viene. La verdad que salí de mi casa y tuve que volver a agarrarme una campera de un frío y nos tenemos que seguir cuidando, porque, bueno, las pestes están, todo el mundo anda engripado, con dolor de garganta, bueno, no sé, los árboles, el aire, la primavera, las alergias, bueno, a cuidarse. En fin, en realidad hoy no quería tocar el tema que estuvimos hablando todos desde la semana pasada y hoy también sobre el tema del debate, pero la verdad es imposible no decir alguito, ¿no? Yo no soy una analista política, pero tengo también mi mirada y puedo decir por lo menos lo que pienso, lo que siento, por suerte. Y la verdad que me causó un alto impacto lo que dijo Milei referido a casi reivindicar a la dictadura militar, ¿no? Fue muy duro, porque él medio como lo tenía tapadito, que era Villarruel la que se ocupaba de esas cosas, él estaba en otra, pero evidentemente es lo que piensan mutuamente en el caso de que lleguen a la presidencia de la nación, y es el mismo pensamiento que tenía Macera, el mismo pensamiento que tenía Videla, habló de la guerra, no sé, evidentemente es muy duro escuchar las cosas que dice este señor, que ya se pasan, ya no es negacionismo, es directamente si llega al poder. Vamos a estar todos condicionados, sobre todo en lo que pensamos, en lo que opinamos y en lo que querramos hacer para defender nuestros derechos, ¿no? Así como dice que va a bombardear al Banco Central o va a salir con una motosierra, no sé a quién le va a cortar la cabeza, no sé lo que va a hacer. Pero que lo haya dicho en cámara, bueno, el tipo se está sacando la mascarita, ¿no? Esta cosa. Y después, bueno, la verdad que, como siempre, Miriam Bregman, muy sólida en su postura, sobre todo en el tema de derechos humanos, que por supuesto coincido con ella. Pero bueno, es la izquierda de nuestra Argentina, ¿no? Que no se sale de ese libreto y a cualquier otro gobierno, aunque sea un gobierno popular, que otorgue derechos, que escuche a la gente, que vea que hay cambios y que no son todos lo mismo, bueno, ellos los meten todos en la misma bolsa, así que somos todos de derecha, somos, en fin. Y entonces se desluce para mí,
Miriam Bregman, ¿no? Porque es una mujer muy capaz, pero bueno, está atada a esa ideología tan simplista, parecería, ¿no? Como que solamente la salida es lo que ellos piensan, y yo creo que el mundo cambió mucho y no es así. Y después realmente me cayó muy bien la actitud que tuvo Massa. Lo vi muy centrado, muy pensándose con la responsabilidad de un futuro presidente, ¿no? Porque dijo todas cosas concretas, propuestas de lo que podía llegar a ser, más allá de lo que está demostrando en esta última etapa, ¿no? Que está tomando decisiones. Y sobre todas las cosas me gustó esto de que en el caso que hiciera un gobierno de unidad nacional y de que pudieran intervenir otros de otros lugares, que el presidente iba a ser él. Y además también el hecho de reconocer públicamente que el gobierno que estamos transitando no dejó satisfechos a todos, por lo menos a todos aquellos que lo votamos y que apoyamos. No nos dejó satisfechos, y es bueno decirlo, que también nosotros no estamos conformes y que entendemos perfectamente el dolor de la gente, la insatisfacción, la bronca, y claro, cuando uno está con muchos problemas, pone a todos en la misma bolsa. Y bueno, tampoco se le puede pedir tanto al pueblo en general cuando hubo muchas carencias de información, de comunicación sobre las cosas que hace el gobierno y sobre la importancia que tiene el Estado, cosa que este gobierno cometió muchísimos errores en ese tipo, como siempre, no se supo comunicar, y se han hecho cosas importantes desde el Estado. Pero también me parece que desde el punto de vista de la educación, está bien, hemos tenido tantos golpes militares, tantas transiciones, en realidad el único, a mi entender, ¿no? El único gobierno fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina, que impulsaron por lo menos las políticas de hablar de historia. Pero bueno, la historia no se enseña en los colegios como debiera de hacerse, y falta mucha formación cívica en el pueblo argentino. No es solamente política, es formación de cuáles son las obligaciones que tiene un ciudadano, del conocimiento que debe de tener, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos cuando vamos a elegir las elecciones y tenemos que elegir al futuro gobernante que va a llevar los destinos del país y de la patria. Y bueno, hay montones de gente, montones, y gente grande, de cualquier edad, no tienen la menor idea, pero ni la menor idea de cómo funciona el Congreso, de cuáles son las leyes, ni siquiera de qué dice la Constitución. Bueno, ahí hay una falacia grande de la democracia, de estos 40 años de democracia. Yo creo que ahí es donde es el error más grande que ha tenido la democracia, es en no haber incluido al pueblo en general, a todos, en un conocimiento mayor de la responsabilidad que tenemos al votar. Pero bueno, eso es otro tema, lo dejo acá. Y me alegro muchísimo que este señor Insaurralde no solamente haya sido expulsado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también que se haya bajado de la candidatura a concejal de Lomas de Zamora, y también que no reingrese a la intendencia, porque la verdad, el movimiento popular en la Argentina, estamos hartos que vengan a meterse adentro y a destruir lo que los buenos militantes o los buenos políticos o los buenos funcionarios hacen. Viene gente como esta, que está en cualquier otro partido, que son delincuentes, y nos vienen a estropear el trabajo intenso que hacemos, o que hacen, mejor dicho, los que tienen una buena intención para el país. Bueno, afuera, Insaurralde, vos y toda la gente que sea como vos, de todos los partidos políticos. Y ahora voy a entrar al programa de Somos Grandes, que hoy tenemos un invitado más que de lujo. Es un invitado que me llamó la atención por todas las características y el conocimiento que tienen de diversas áreas, ¿no? Y me interesó invitarlo
porque sirve también para la reflexión, sirve también para pensar, ¿no? Es una persona que nos dice cosas que sirven para esto, para el análisis. Y yo creo que los argentinos tenemos una inteligencia muy buena. En ese sentido, tenemos mucha capacidad como para resolver cosas, pero a veces tenemos que pensarlas, reflexionar, analizar, y va a salir lo mejor de nosotros. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Le voy a presentar primero y sobre todo el nombre que Pina, Daniel Pina, ahí está, ahí me acordé, porque hablando tanto de vos me estaba olvidando de tu apellido. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Bueno, te agradezco mucho que estés acá con nosotros. Bueno, yo les comento, él es sobre todo es médico, ¿no? Es médico de terapia intensiva, jefe de terapia intensiva del Hospital Milstein, es psicoterapeuta, ¿no? Dedicado especialmente a los casos de postraumáticos y psicóticos. Se dedicó mucho a este tema, pero además, y lo que tiene muchísimo valor, por lo menos para nuestro programa y para todos nuestros invitados, es que es una persona comprometida. Y cuando digo comprometida, digo porque es un militante político, es un expreso político, y en nuestro país cuando hablamos de un preso o de un expreso político es porque estamos al lado de una persona que ha entregado mucho de sí, que se ha jugado y que justamente por defender las ideas y un proyecto de país, las dictaduras de este país lo someten a la cárcel. Así que para mí es muy importante. Y además de todo eso, es escritor. Y muy bueno, muy bueno. Ahora después vamos a hablar un poco sobre el tema de los artículos que él ha escrito. Y bueno, pero vamos a empezar por el principio, que es esta profesión tuya de médico, de psicoterapeuta, de ser jefe de terapia intensiva en el Hospital Milstein. Y bueno, que nos hagas un poco una reseña, Daniel, ¿cómo es esta función? Sí, yo te puedo hacer la reseña, pero te pediría, quisiera hacer un pequeño comentario político referido a lo que decías antes. Sí, por favor. Decía Perón que el que quería saber política tenía que saber geopolítica, porque en el mundo todo está relacionado. Y lo que nosotros estamos viviendo en este momento, lo que se vivió en los debates, es el producto final de una historia. Cada momento es el producto final de una historia. Las cosas no nacieron por generación espontánea. Hay algo que comenzó a producirse, a planificarse en el año 1970 por iniciativa de David Rockefeller. Uh-huh. Su gestor fue Zbigniew Brzezinski, que después fue el canciller de James Carter. En el año 1972 finalizaron los acuerdos de Bretton Woods, que era lo que un poco certificaba el triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos desde el lado occidental, que era la convertibilidad del dólar en oro, que en la práctica convirtió al dólar en moneda de cambio para el intercambio mundial. Eso finalizó en el 72, y en el 73 ocurrió algo muy importante. Los países exportadores de petróleo le dijeron basta a Texaco, Standard Oil, Shell y otras grandes petroleras, y no les permitieron que pusieran ellos el precio del barril de petróleo, sino que se creó la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Entonces esto que venían generando desde el año 70 se cristalizó en el 73 en algo que se llamó la Trilateral Commission, o sea, la comisión trilateral que reunía a representantes del capital norteamericano, del capital japonés y del capital europeo. El relator, Zbigniew Brzezinski, decía que se había hecho para evitar el chantaje del tercer mundo, cosa que parece casi una broma, ¿no? ¿En qué puede chantajear el tercer mundo al primer mundo? Y el relator de esta primera conferencia, que fue en el año 73, fue David Rockefeller. En síntesis, ¿qué dijo? En el año 2000, el combustible van a ser los alimentos. Por lo tanto, tenemos que impedir a como dé lugar, y utilizó este término, a como dé lugar,
que los países en los que tenemos influencia, también era un eufemismo el tener influencia, se industrialicen. Deben ser solo productores de materia prima. A como dé lugar quería decir con golpes de Estado, con dictaduras. O sea, Tuvimos el 11 de septiembre el golpe en Chile, ya en abril ha extraviado el autogolpe de Bordaberry, después vino el nuestro en el 76. Ahora, el planteo fue el nacimiento formal del neoliberalismo. O sea, impedir el desarrollo industrial, primarizar la economía, lo que vino a hacer Menem, lo que intentó hacer la dictadura, lo que hizo Menem, lo que hizo Macri, lo que pretende Patricia Bullrich. En el año 75 se produjo la segunda reunión de la Trilateral Commission. En este caso, el relator fue el barón Rothschild, representante de la Banca Europea. ¿Qué dijo él? Ha desaparecido el sentido de las fronteras políticas. O sea, ha desaparecido el sentido de que existan los estados. El mundo debe ser gobernado por las corporaciones. Eso se llama anarcocapitalismo. Eso es mi ley. ¿Por qué? Porque el Estado, aunque en general defienda a los más fuertes y a los más ricos, también es una barrera de contención para su abuso. Sin Estado, los pobres ya no serían pobres, serían esclavos. Eso quiere mi ley. El anarcocapitalismo es destruir el Estado como barrera para frenar los abusos. Eso quería decir nada más. Me encantó. ¿Sabés qué pasa? Ahora, ya que hiciste toda esta introducción, me parece que vamos a hacer la charla, la entrevista, al revés. Después, a lo último, nos vas a contar sobre tu actividad como médico, psiquiátrica o psiquiatra o psicoterapeuta. Y vamos a por ahí a seguir con esto que en breve dije, ¿no? Que era respecto a estos artículos. Yo tomé nota de algunas cositas, ¿viste? Porque no soy un especialista en el tema, entonces tomé nota. Pero es un artículo que leí que muy gentilmente me lo enviaste, que es sobre el perdón, que me pareció muy importante, que me parece que vos tendrías que decir después dónde salió publicado, dónde lo pueden encontrar, que nos digas para que el oyente, si quiere tomar nota y quiere buscar los artículos que vos publicás en ese lugar. Pero acá yo tomé nota que una frasecita, ¿no? Que dice, como para darte el pie y que vos nos expliques. Dice, el perdón, al igual que la culpa, están ligados al sentimiento de pertenencia. Y esto me hizo un ruido. Y digo, bueno, sí, la lectura es amplia del artículo y se va explicando y entendiendo a qué te referís. Pero ahora, en esta charlita, a ver si podés hacer una síntesis sobre la importancia, ¿no?, de este sentimiento de pertenencia para las personas y cómo podemos entenderlo esto. Bueno, siempre que se habla de un tema hay que ir un poquito atrás. Sí. Mientras charlábamos fuera del aire, yo te decía que los seres humanos tenemos 5 problemas nada más, y de ellos se derivan los demás. ¿Por qué hablo de 5 problemas básicos? Porque son aquellos por los que el ser humano puede matar o morir. Primer problema, comer. Eso es la economía. Segundo problema, no ser comido por un predador. Eso es la seguridad. Tercer problema, la pulsión sexual, que es lo que permite que nos reproduzcamos. Cuarto problema, la pertenencia. Somos seres débiles, no podemos vivir solos, tenemos que tener una familia. Esa familia tiene que tener otra familia más grande, el clan, la tribu, el país, la nación. O sea, somos necesariamente comunitarios y eso nos genera un sentido profundo de pertenencia. Es más, la historia de la vida de cada ser humano es la historia de la búsqueda del afecto de aquellos a quienes quiere y la búsqueda de la afectación, de la aceptación por parte de quienes queremos. Y somos capaces de defenderlos. Por eso, bueno, la gente puede dar la vida por la familia, por la tribu, por la patria. El quinto problema es el poder, que involucra a todos los otros, porque puede manipularlos y que puede residir en la comunidad, un poder democrático, o en una élite dominante. El tema de las élites dominantes es que se constituyen en sujeto único,
O sea, son los únicos dueños, entendiendo que con los sujetos interactuamos y los objetos se usan. Cuando hay una clase dominante, la clase dominante se constituye en sujeto único, todos los demás somos objetos, y cuando pretendemos ejercer la palabra para ser sujetos, somos reprimidos hasta la muerte. Así es. Volviendo a la pertenencia. En el artículo sobre el perdón habla de cuando hay quienes decían que había que perdonar a los genocidas. Y el tema no pasa por perdonar a Pedro, a Juan o a Andrés. El tema pasa si hay conductas que se pueden perdonar. No hay actos inhumanos. Todo lo que hace un ser humano es humano. Pero en todos nosotros está lo bueno y lo malo. Somos ángeles y demonios. Todos podemos llegar al lado oscuro. Entonces, solo podemos perdonar aquello que nos perdonaríamos a nosotros mismos. Si nosotros perdonamos la tortura, la violación, el genocidio, estamos traicionando a la comunidad, porque eso es poner una bomba que va a dañar la comunidad. Entonces, lo imperdonable es la conducta, eso debe ser excluido, porque eso muestra nuestro lado oscuro que nunca debemos llegar a ejercer. Claro, y acá vos hablabas en ese artículo sobre los códigos éticos. Claro. Y exacto. de lo que consideramos humano cada uno, y no de lo moral. Claro, porque la moral... Porque ¿cuál era la diferencia entre lo moral y exacto. lo ético? La moral eso me interesó mucho. Es lo que manda, es la cantidad de reglas que manda el que domina. La moral es verticalista. Claro. Representa a la élite dominante y es autoritaria. En cambio, lo ético, quiero que me trates como yo te trato y quiero tratarte como vos me tratás. La ética es horizontal, es democrática, es la que hace que uno sea un semejante al otro. Fíjate que en la génesis del odio hay dos mecanismos para el odio: el odio de arriba para abajo y el odio de abajo para arriba. El odio de arriba hacia abajo es el odio de clase, de las clases dominantes, en donde primero te deshumaniza, te despersonaliza, entonces pasás a ser el negro de M, el judío de M, la chusma de M. Te desvaloriza totalmente. Te desvaloriza, te quita la condición de ser humano. ¿Por qué? Porque la culpa no te abandona. En cambio, el odio es más barato que la culpa. Si yo te odio, te puedo maltratar, te puedo abusar, te puedo violar. Pero si te veo como un ser humano, te veo como mi espejo, porque la otredad es lo que confirma la mismidad. Entonces, yo no puedo ejercer esa violencia contra quien es igual a mí. Yo tropiezo en la calle con una persona que se cae, me siento muy mal. He dañado a un semejante. Pero cuando le quito la condición de semejante, y el odio de abajo hacia arriba es la respuesta ante la humillación. Claro, es algo que no se soporta. Claro, exactamente. Es algo insoportable. Y bueno, y qué buenas estas palabras de lo ético, porque muchas veces, hablando así en familia, y esas conversaciones comunes que uno a veces tiene con sus padres, ¿no? Volviendo un poco a la infancia. Mi papá, un ejemplo, hablando de un tema personal, pero que pienso que les ha pasado a todos, que, bueno, él hablaba mucho de estas cosas, de la dignidad y de lo ético, ¿no es cierto? De haber tenido padres trabajadores que le dieron lo mejor, que no era la riqueza, sino era la conducta ética ante la respuesta del dolor del otro, y esas cosas van quedando. Y yo cuando leí el artículo y leí esta diferencia, ¿no?, entre la ética y lo moral, me acordé de mi infancia. Fíjate que la dignidad es la posibilidad de pertenecer. La dignidad nunca es individual, la dignidad es referida a la comunidad. Yo soy digno cuando tengo la capacidad y la posibilidad de pertenecer. Qué bueno, me encanta. Porque son cosas que uno las transita cotidianamente, pero no se detienen a analizarlas. Y entonces por eso a veces no comprendemos a muchos de los políticos,
hoy en día que dicen tantas barbaridades, evidentemente no son éticos porque no sabrán ni siquiera lo que quiere decir, y no sé, se dejan llevar solamente por el poder que lo utilizarían para el sometimiento del otro, para esclavizarlo, para quitarle esa pertenencia, esa identidad. No es en vano que justamente lo que hizo la dictadura militar fue quitarle la identidad a un montón de chicos y de jóvenes, y hoy hombres o mujeres que no sabemos dónde están. Claro, inclusive el sentido de la tortura es arrancar, como si sacaras las capas de una cebolla, ir arrancándonos lo que tiene que ver con la pertenencia, despersonalizándonos para obtener una información que representa traicionar a aquellos a quienes pertenecemos. Sí, es horrible. Con un costo terrible, no solamente por la información que puedan haber arrancado bajo tortura, sino por la culpa y el daño que queda en la persona que no soportó el dolor. Claro. Es muy bueno. Eso es parte también del otro artículo que estuve leyendo y que se llama El terror a la palabra, ¿no es cierto? Y en donde ahí se habla mucho sobre el tema de la comunicación, de lo que va construyendo a su vez al lenguaje, y que todo eso es lo que forma parte de un relato, y que esto es como yo hice un pensamiento propio, ¿no? Me hice en la cabeza como que este relato es la organización de la propia memoria del individuo, y tiene que construir un relato a través del lenguaje para poder tener esa idea de dónde pertenece y de quién es. Y después en ese artículo, ¿no? Porque esto me interesa que lo redondees, hace referencia a las personas de esto que vos estabas diciendo, ¿no? Que han sido sometidas bajo torturas o violaciones o abuso, y que se han visto impedidas de poder expresarlo. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando atraviesa esas situaciones y se queda con ese relato guardado? ¿Y qué le provoca esos hechos que le ocurrieron en el pasado? ¿Qué le provoca después en su vivencia personal? Claro. Todo acto, que es una cosa que ahí planteo en el artículo, todo acto, consciente o inconscientemente, es un secreto, todo acto, todo pensamiento, hasta que lo ponemos en común. Porque la ventaja de la puesta en común es que, así como la alegría es más alegría cuando la compartimos, el dolor es menos dolor cuando lo compartimos. Algo que me duele, si puedo conversarlo, si puedo ponerlo en común con otros, se hace más liviano. Y hay muchas personas que han tenido la dificultad de poder hablar de esos dolores, porque a veces por culpa, a veces por humillación, a veces porque han sentido que ante la humillación y la culpa perdían la dignidad de pertenecer, y han generado una situación traumática, y con algo que los persigue permanentemente, en la medida en que no se puede poner ese dolor en común, el dolor sigue existiendo, hay una persistencia de la tortura. Bueno, para esto sirve la psicoterapia. Si nosotros tuviéramos que hacer una escueta definición de trauma, de aquello que va a constituir un trastorno postraumático, tendríamos que decir que el trauma es una vivencia que por su intensidad o por su duración ocupa todo el espacio psíquico y no tiene significantes previos. ¿Qué quiero decir con esto? El significante es el concepto global, significante perro. No importa si es chihuahua, si es grandanés, si es salchicha, son perros, pero tengo la idea del perro. Cuando digo árbol, puede ser una acacia, puede ser un ceibo, puede ser un palo borracho. Entonces, cuando viene algo que no estaba previsto, que viene desde si nosotros entendemos que la realidad es el límite de lo que conocemos, viene desde la irrealidad.
y no puedo ponerle nombre. Entonces eso parasita a otros significantes. Como un espejo que entra por una ventana, se rompe y refleja una lámpara, un cuadro. Cuando veo de nuevo ese cuadro, esa lámpara, posiblemente no recuerde el momento en que el espejo entró por la ventana, pero me voy a sentir tan mal como sucedía en ese momento. Entonces, esto es lo que la psicoterapia trata de remediar, generando en el paciente el significante que no estaba, para poner las cosas en su lugar, para ponerle a las cosas su nombre. Fíjate vos que inclusive en los mitos, en el Génesis, se supone que Dios toma al primer hombre y le dice: aquí están las bestias y las plantas, poneles nombre. Ponerles nombre es empoderarla, claro, porque la angustia es lo que no tiene nombre. Lo que tiene nombre deja de ser angustia. Qué bueno, qué bueno. Es una lección de análisis. Me encantó todo lo que estás diciendo, porque nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, porque todos nosotros tenemos de esas cosas. Bueno, ahora nos vamos a dar un cortecito pequeño. Vamos a ir una tanda, vamos a tragar un poquito de agua y vamos a escuchar un tema que se llama Soy de Acá. La verdad que lo escuché y me encantó, porque es de un movimiento urbano de Formosa y me gustó. Entonces lo quiero compartir con los oyentes de Caput. Yo soy de acá, yo sigo viviendo acá, donde la gente está muy clara, y esa es la única verdad. Yo soy de acá, yo sigo viviendo acá, porque soy bien formoseño, esa es mi identidad. Yo me fui de Formosa, pero al tiempo regresé. Me creían mucho los cuentos que otros me hacían ver. Ahora me pongo a pensar y ni yo puedo creer. Solo sonrío aliviado, asumo que me equivoqué. En Formosa para vivir tenemos lo necesario. Necesita predisposición y voluntad a diario. Todo depende de ti sin importar los comentarios. Yo estudiaba y trabajaba acomodando mis horarios. Si cuentas con apoyo de amigos y parientes, con ayudas escolares que el gobierno nos ofrece, desayuno, almuerzo y merienda en todos los niveles, becas, internet y netbooks. Ahora qué excusa tienes. Me puse a estudiar, completar mi secundario. Ahora tengo buen trabajo y cuento con salario. Y te preguntarás el que tiene de extraordinario. Bueno, también soy un pibe de barrio. Yo soy de acá, yo sigo viviendo acá, donde la gente está muy clara, esa es la única verdad. Yo soy de acá, yo sigo viviendo acá, porque soy bien formoseño, esa es mi identidad. Un amigo me preguntó que por qué yo sigo acá y no voy a otro lado donde pueda trabajar, que con esto de la música nada voy a lograr. Él se fue solo 2 meses y se le dio por regresar. Entonces ¿qué y para qué? ¿Por qué irme tan lejos? Acá es donde nací, acá quiero hacerme viejo, con la posibilidad de tener un buen progreso. Cualidad de esta ciudad es que se vive en crecimiento. Me acuerdo de aquel consejo de un profe del colegio: todo se puede lograr, depende de tu esfuerzo. El que no estudia es porque no quiere, porque tiene y se le da lo necesario que requiere. Y bien claro, y sigo acá, en esta joven tierra, con solo 68 años, todo lo que enseña. Adquirir conocimiento, esa es la seña, porque es el nuevo rostro de la gente formoseña. Yo soy de acá, yo sigo viviendo acá, donde la gente está muy clara, esa es la única verdad. Yo soy de acá, yo sigo viviendo acá, porque soy bien formoseño, esa es mi identidad. Ajá. Movimiento urbano, desde el costado norte de la patria, dándote este mensaje: solo depende de ti. Es el NK. Este es Dani el favorito. Este es Lucas el tormento. Te lo repito, acá lo tienes todo. Formosa Circuito 5.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, me encantó este movimiento urbano. Me gustó mucho, muy sentido. Bueno, y aquí continuamos con nuestro invitado de hoy, Daniel Pina, y estuvimos transitando por vericuetos bastante complejos de la mente humana, pero también de las cosas capaces que tienen para hacer los humanos que quieren someter a los demás, como ser en las dictaduras militares o en las torturas y los abusos y todo lo demás. Acá junto con Daniel Pina, que bueno, él es médico, psicoterapeuta, y estuvo aclarándonos algunas cosas. Pero ahora te quería preguntar, Daniel, ¿en dónde salen estos artículos? Porque me olvidé de decirlo. Yo los publico en un diario digital de Mendoza, de un compañero, Marcelo Zapunar. Ahí publica también Horacio Robelli, Carlos Valle, bueno, mucha gente. Muchos otros. Y también en el blog del grupo La Capitana. Buenísimo. Bueno, porque así el que te escuche y quiere seguirte puede buscarte ahí en esos blogs. Muy bien. Estábamos comentando que además escribís muy bien, sos un gran escritor y que tenés muchísimos artículos escritos y publicados. Pero que como todas las cosas, no se entera de todo lo que pasa. Seguro. Pero bueno, ahora retomando un poco el tema y ya yéndonos un poco más a tu actividad profesional como médico, que nos cuentes un poco cómo está este tema de la terapia en el Hospital Milstein referido a estos temas de la salud mental. Bueno, yo voy a hacer una aclaración porque por ahí se genera confusión. Yo tengo 2 especialidades aparentemente disímiles, porque soy especialista en terapia intensiva y soy psicoterapeuta. Suena parecido, son cosas distintas. Son cosas, ¿cierto? La terapia intensiva... Médico de terapia intensiva. Claro, yo soy el jefe. Y aparte, soy el jefe de terapia intensiva del Hospital Milstein, que es el hospital del PAMI. Claro, sí, lo conozco muy bien. Pero bueno, y además sos psicoterapeuta. Claro, la terapia intensiva es una especialidad que hago hace alrededor de 40 años. Yo sé que es una especialidad que no muchos quieren tomar, porque es muy... En general no se conocía. Ahora nos hicimos conocidos a partir de la pandemia. Pero mucha gente decía, ¿ustedes son cardiólogos? No, somos especialistas en terapia intensiva. Ni cardiólogos, ni nefrólogos, ni... No, es una especialidad en sí, digamos. Es una especialidad. La terapia intensiva o medicina crítica es toda la medicina, como la clínica, pero en el paciente que tiene su vida en peligro. Hay 2 condiciones que se tienen que dar para que un paciente ingrese a terapia intensiva. Que corre el riesgo de perder la vida y que nosotros consideremos que podemos hacer algo para salvar esa vida. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer terminal debe finalizar su vida rodeada de amor, del amor de sus seres queridos, y no aislado y colocado con un respirador. O sea, tiene que irse lleno de amor. En estos otros casos, en donde usamos respiradores, usamos catéteres, usamos un montón de cosas invasivas, es porque nuestra apuesta es a salvar esa vida. Claro, cuando ya no hay más alternativa, que la medicina ya no puede hacer más nada, entonces que termine sus días con la familia. Claro, cuando no se puede hacer nada, que termine con la familia. Cuando ya la medicina no tiene más herramientas para salvarlo. Nosotros representamos el escalón en donde se puede hacer. Claro, qué interesante. En general, la mortalidad que hay en las terapias intensivas está alrededor de entre un 15 y un 20%, hasta un 13% en general. Ahora, cuando uno toma un sesgo, como el caso del Milstein, donde atendemos pacientes ancianos, en donde nuestra gente más joven tiene 65 años y a veces tenemos pacientes de más de 100 años, nuestra mortalidad oscila en el 30%. No es el caso de la pandemia. En la pandemia, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hizo un corte en las terapias intensivas importantes, digamos, del país, y la mortalidad osciló el promedio fue 55, más o menos 21. O sea que, y esto se tomó en base a pacientes con COVID grave que requirieron asistencia respiratoria mecánica, o sea, una máquina que respirara por ellos. Esto quiere decir que en los lugares donde hubo más mortalidad
fue el 76% de estas personas las que murieron, donde menos mortalidad, el 34%. Nosotros, a pesar del sesgo de la edad, estuvimos en el 50,5%, que considerando que nuestros pacientes son ancianos, fue un muy buen resultado. Muy buen resultado. Esto para estas personas negacionistas que estaban en contra de las vacunas y que decía, como decía el Bolsonaro, una gripeciña. Y toda esta o que quemaron los personas, barbijos. no quiero utilizar epítetos injuriosos, pero bueno, Sarmiento, que no es precisamente un santo de mi devoción, decía una cosa interesante: la ignorancia es atrevida. Estas personas desde la ignorancia podían decir cualquier barbaridad. Cosa, sí, de la impunidad también han dicho cualquier cosa. Por supuesto. Han dicho cualquier cosa. Bueno, sabemos que Patricia Bullrich andaba en el Obelisco haciendo marchas en contra de la cuarentena. Sí, después estuvieron con Lombardi, con el otro actor Luis Brandoni quemando los barbijos. Sí, el nivel de imbecilidad, ¿no? Realmente fue notable. No es algo de lo que podemos enorgullecernos. Para nada. Bueno, son las cosas que hacen algunos. Y qué posibilidades, es decir, la terapia del Milstein está en condiciones, me refiero que nunca se quedó sin camas, a no ser la época de COVID. No, llegamos a tener nuestras 20 camas ocupadas e inclusive pacientes en respirador en La Guardia. Llegamos a tener 26 pacientes en respirador. Pero bueno, con un equipo de trabajo maravilloso. Yo soy el que menos trabaja porque soy el viejo. Perdonan. El equipo de gente joven, que es maravillosa, tanto los médicos de planta, los médicos coordinadores, Nicolás Grubisic, Cristian Pozo, que son mis médicos coordinadores, son espectaculares porque son máquinas de trabajar con una excelente formación académica. Después los médicos de planta, los médicos de guardia del servicio y los chicos residentes que parece que tienen un motor fuera de borda por la energía que tienen para trabajar y el amor con que tratan a los pacientes. Y por supuesto, enfermería fundamental y maravillosa, kinesiología fundamental, la gente del laboratorio, la gente que hace rayos, tomografía y los colegas de las otras especialidades, porque nosotros de última coordinamos todo un trabajo interdisciplinario, o sea, porque obviamente si el paciente debe ser operado no lo operamos nosotros, lo operan los cirujanos. Si hay que hacer algo traumatológico, son los traumatólogos. Ustedes vendrían a ser los últimos en el caso de que la persona llegue ahí. Nosotros hacemos soporte vital, mantenemos vivo al paciente mientras entre todos tratamos de curarlo. Qué maravilla. Nosotros la verdad tenemos que estar orgullosos de nuestros profesionales porque sabemos que nuestra universidad siempre ha sido una de las mejores del mundo y es la universidad pública, ¿no? Que tanto tenemos que defender. Hemos caído en la universidad pública. Hemos caído en la educación pública, qué barbaridad. En mi caso, yo caí en la Universidad Pública de Córdoba. Mira qué bien. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, está bien. Pero bueno, Qué alegría. ¿Y viniste de joven para acá, para Buenos Aires? Sí, más o menos, tenía 30 y pico. Sí, es un muchacho. Era un muchacho. O sea, para la edad de uno es... Sí, por favor. Ahora que estoy pisando los 70 era una criatura. Casi una criatura. Claro. Qué lindo. Y hace unos, en el 16, o sea, en el 15 me recibí de psicoterapeuta y a partir del 16 comencé a trabajar fundamentalmente con trastornos postraumáticos, en principio con personas que habían sido víctimas de tortura, y después, bueno, he trabajado con sobrevivientes de Cromañón, con duelos patológicos, y de todo un poco. Y ahora estoy trabajando en una fundación que tiene la iglesia en Avellaneda, que se llama Fundación Di Pascuo, que tiene un hogar psiquiátrico y hogar para personas de la calle, en donde hay un número importante de personas con psicosis. No solamente las personas que están en la calle están por pobreza, la mayoría, pero también hay personas psicóticas que... Explica un poquito el término de psicosis, chiquitito, ¿no?
A ver, el psicótico es lo que la gente normalmente llama el loco. Ajá. La psicosis, Lacan dice que la psicosis es la forclusión del nombre del padre. Forclusión es un término que viene del francés, del lenguaje jurídico francés, que es lo mismo que prescripción, cuando una ley prescribió. Ajá, sí, sí. Y el nombre del padre, porque en la sociedad patriarcal el que impone la ley de la cultura es el padre. Entonces es una persona que en determinado momento es como que se le olvidó todo lo que sabía. Supongamos alguien que viene por una avenida que está muy llena de autos, muy congestionada. Entonces esta persona decide irse por un camino lateral, pero resulta que este camino lateral no está señalizado. Entonces empieza a imaginar en base a flashes de conocimientos que tiene previo cómo podría ser el camino. Eso se llama delirio. Claro, sí, los delirios. Nosotros tenemos una mirada, si bien la realidad se construye con todas las miradas, tenemos una cantidad de acuerdos comunes y en base a eso, así como respetamos que avanzamos con luz verde, teóricamente frenamos con luz amarilla y respetamos la luz roja para no avanzar, son acuerdos culturales, los que y podemos tener mayor o menor dificultad para adaptarnos a esta realidad, pero la cumplimos. Podemos ser neuróticos o saludables neuróticos. Casi todos. El que se va a una idea delirante, en donde tiene alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, ideas intrusivas, y se despega de esa realidad, es el psicótico. Ese es el psicótico. Ahora, todos de nosotros podemos hacer un brote psicótico. En terapia intensiva, el brote psicótico se ve todos los días. ¿Por qué? Porque el paciente, por un lado, en un lugar donde siempre es de día, donde se pierden los puntos de referencia, y está en una realidad muy difícil, me voy a una realidad loca, que es como un sueño, es una realidad onírica, que es más tolerable que lo que estoy viviendo. Claro. Está justificado. Y cuando el paciente se mejora, sale de terapia intensiva y se encuentra con los rostros y las voces conocidas de su familia, vuelve a la realidad. Inclusive tiene la ventaja de que esto, así como se olvidan los sueños, genera amnesia. Es un mecanismo de protección de la psiquis, que se da fundamentalmente en los niños y en los ancianos. ¿Por qué en los niños y en los ancianos? Porque lo que nos pega a la realidad son los proyectos. El niño todavía no tiene proyecto propio, hace el proyecto de papá y mamá. Y el anciano ya dejó de hacer proyectos. Entonces, los que deliran menos son los adultos de edades intermedias. Los que deliran más son los niños y los adultos mayores. Quiere decir que tenemos que seguir teniendo proyectos, por las dudas, ¿no? Esa sería la idea, sobre todo porque nadie vive en la meta, situación. Todos vivimos en el camino. Claro, todos estamos caminando. Y en la medida en que, o sea, la depresión es la abolición del deseo o la declinación del deseo. Mientras tengamos deseo, cuando el deseo llega al sistema límbico, o sea, el deseo que es... Nosotros compartimos el complejo reptiliano con los lagartos. Es como el motor de la vida, el deseo, sin una motivación. Beber, deseo sexual, y el freno que me modula es el miedo. La contradicción principal del ser vivo es ¿puedo o no puedo? El miedo me permite modular para ver si puedo o no puedo. Sí, además te inhabilita si el miedo es el que gana. Por supuesto. Ahora, cuando el deseo llega al sistema límbico, que es donde está la memoria y las emociones, y se encuentra con el baúl de herramientas, que son los recuerdos, quería comer, pero quiero comer un bife de chorizo. ¿Y cómo hago para conseguir un bife de chorizo? Y ahí me voy a la corteza cerebral, donde empiezo, que es el coprocesador matemático de la computadora,
y digo, tengo que ir a la carnicería, comprar el bife, tener la cocina, tener el fuego, echarle sal. Bueno, volvamos al tema de este lugar donde estás trabajando con estas personas. Bueno, con estas personas... que están muchas en situación de calle. Claro. Muchos están en situación de calle, primero porque las circunstancias de la vida quedaron sin vivienda, después se separaron de la familia por cuestiones a veces son personas que a través del juego, que tenían ese tipo de adicción, han perdido la posibilidad de sostener una familia y que la familia lo sostenga, se han quedado en la calle, esto cuando son más grandes, hay algunos que ya nacieron en la calle y siguen siendo personas de convivencia en la calle, y hay otros que con este cambio que hubo de no atender tanto en la salud mental, han quedado afuera del circuito hospitalario, del cuidado, y que andan deambulando por las ciudades, viviendo en la calle, y que, bueno, sobre esos ustedes son los que tienen el mayor captación, el trabajo. Claro, nosotros los amparamos, esas personas tienen dónde vivir, o sea, tienen un techo y tienen comida. ¿Y ellos también se van o algunos sí, se van, vuelven? Algunos sí. Algunos salen solos y otros acompañados, depende cómo estén. Claro. La idea es esta. Normalmente el psicótico se lo medica a un nivel a veces muy importante donde queda atontado y sirve para que no moleste. Nuestro concepto es otro, medicarlo suficiente como para que esté tranquilo y trabajar a la par que la medicación con psicoterapia individual y con psicoterapia grupal a través de talleres. Claro, sí, y reintegrándolo, porque si nosotros logramos en esa persona que se fue por la calle lateral, logramos señalizarle y organizar el delirio, son personas que pueden ser productivas y pueden ser felices. Conducirlo. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Y qué capacidad tiene esta escuela o este hogar, mejor dicho, donde ustedes están trabajando? ¿Cuántas personas pueden ser atendidas la verdad, ahí? Honestamente no lo sé. Yo son ambulatorios. Veo 10, 15 pacientes, claro. Pero muchos de ellos son ambulatorios. Claro. Es variable. ¿Y vuelven los mismos que han estado? Claro, no, vuelven para atenderse. Viven ahí. Algunos salen a trabajar y vuelven y consiguen trabajo, y otros están todo el tiempo ahí. Claro, pero depende. La idea es ir empoderándolos para que puedan salir a trabajar y que puedan reinsertarse en la sociedad. De alguna manera, inclusive sí. Tratamos de revincularlos con sus familiares. Familia, eso es fundamental. Ahí en el equipo hay psicólogos, asistentes sociales. Es un equipo interdisciplinario. Es un equipo interdisciplinario. Sí, para fundamentalmente de eso. gente de buena voluntad. Qué maravilla. Y esto está sostenido a través del voluntariado. De la iglesia. Sí. Qué bárbaro. Yo no soy particularmente religioso, pero si es una buena obra, me siento convocado. No tiene nada que ver. No necesariamente uno tiene que ser religioso para hacer el bien a los demás. Claro. Ahora, yo te quería también preguntar qué pensabas vos sobre lo que tenemos muy poquitos minutos en realidad ya, pero lo que estaba pasando con la gente de la calle de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que en un momento hasta se le tiró agua, se le quemó los colchones. Sí, claro, se los ha reprimido. En lugar de generar una solución, se los ha intentado expulsar. Yo me acuerdo que en la Villa de Retiro, antes de que existiera todo lo que existe en Retiro, Lanús se quería levantar una pared para que no se viera. Y también durante la dictadura sacaban Bussi, agarró los pobres de Tucumán y los llevó a Catamarca. Sí, bueno, esas cosas hacen. Esta cosa de ocultar las cosas en vez de resolverlas. Exacto. Y lo que pasa es que, y después está el intermedio, que es la limosna, que la limosna es dar lo que me sobra. En cambio, la solidaridad es compartir lo que tengo. Exactamente, bueno, eso lo decía muy bien Evita, ¿no? A las damas de beneficencia. Bueno, para despedirnos, un mensaje que vos quieras dar de lo que vos pensás, de lo que te parezca sobre tu profesión, sobre la necesidad de atender estos sectores vulnerables. Yo creo que ¿cómo ves la cosa? Una convocatoria a mirar al otro como un semejante.
Antes que nada, mirar al otro como un semejante. Hablar, pero también escuchar, fundamentalmente escuchar. Porque todos tenemos algo que decir, todas las palabras son valiosas, y las palabras son importantes porque las palabras construyen realidades. Y tenemos muchas realidades que construir. La verdad que sí. Bueno, te agradecemos profundamente, Daniel Pina. Probablemente haya algún otro programa y que podamos seguir transitando estas conversaciones que me encantaron, que me instruyen, porque yo con mis invitados sigo aprendiendo, ¿no? El aprendizaje es permanente. Aprendemos todo el tiempo. Mientras estamos vivos aprendemos. Exactamente. Entonces cada uno tiene su Siempre posibilidad de enseñar, ¿no? Recuerdo una anécdota de un amigo que fue a visitar a un señor mayor, amigo de él, al hospital donde estaba internado, y le preguntó a este hombre que tenía unos 80 y pico de años, ¿cómo está? Y aquí estoy, mijo, aprendiendo a morir, que es lo último que se aprende. ¡Qué bueno! Bueno, nosotros aprendemos a despedirnos hasta el lunes próximo a las 19 horas acá por Caput, y nos despedimos con un tema que ustedes lo van a reconocer fácilmente, y es pero con otro ritmo, un ritmo folclórico. Vamos a escuchar La Marchita.